Muy buenas tardes, alumnos de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas, tercer cuatrimestre de la modalidad ejecutiva. Es nuestra segunda sesión virtual de este bimestre en nuestra materia Fundamentos Teóricos Metodológicos de las Ciencias de la Educación. El tema que nos ocupa el día de hoy es las teorías como herramientas para la organización conceptual de la realidad. Es un tema sumamente interesante, ya lo pueden observar ustedes en las actividades que están desarrollando esta semana sobre los trabajos que estamos realizando. Algo bien importante que he observado durante los trabajos que están ustedes haciendo en esta asignatura es que están adentrándose un poquito en la cuestión metodológica, en la cuestión epistemológica, ontológica, el conocimiento por sí mismo y en sí mismo. Y he logrado observar, he logrado ver que existen entre ustedes quienes tienen pues mayor afinidad con los temas que tienen trasfondo filosófico y quienes no se acercan tanto a la cuestión filosófica, tratan de hacer un poquito la cuestión objetiva, material del tema. Esto, obviamente, en el primer y segundo ejemplo no estamos hablando de que sea bueno o sea malo. Lo que estoy tratando de establecer es que aquí es donde ustedes van a comprobar y van a poder hacer evidente cómo el ser humano se aproxima a diferentes momentos de organización de la realidad, la organización conceptual de la realidad. Al ser humano, vamos a hablar de esto bajo la perspectiva filosófica que nos pide el tema, bajo la perspectiva ontológica, epistemológica. El ser humano busca siempre cómo reafirmar y respaldar sus creencias. Es que lo dijo fulano, es que lo dice sutano, es que así lo maneja tal autor, es que así lo maneja tal doctrina, es que así se ha conceptualizado, como por ejemplo, hablando de una cuestión epistemológica, nosotros sabemos que nos ajustamos al formato APA. El formato APA pues es un formato de redacción y de comunicación de la investigación que fue determinado por los psicólogos, la American Psychological Association, eso es lo que significa APA. Nosotros, cuando implementamos esto, pues ya lo hacemos de una forma pues mecanizada, ¿no? Automática. Pero nunca nos detenemos a pensar o nos ponemos a reflexionar o indagamos cuáles son los criterios por los que la asociación psicológica determinó que esa forma de escribir, esos lineamientos al escribir, pues eran los lineamientos correctos de comunicación. ¿Quién los valida? ¿Quién dice que es lo más correcto? Porque tenemos otros formatos, ¿sí? Está, por ejemplo, el formato Harvard, que también tiene sus características, ¿no? Pero esta situación nos dice y nos da un ejemplo de cómo nosotros implementamos algo en nuestra educación, en nuestro trabajo de investigación o en nuestro trabajo cotidiano, pero no nos ocupamos de comprender las teorías que le dan fundamento, no nos ocupamos de comprender la estructura base o la base sobre la cual descansa toda esta organización de realidades. Es una realidad, pero no quiere decir o no significa que sea la única. Hay más realidades, ¿sí? Tenemos otros formatos para poder redactar. Que utilicemos ese, bueno, creo que genéricamente todo el mundo utiliza ese y por eso nos sumamos a la armonía investigación o a la armonía de investigación. Pero es una realidad, pero existen otras. Y estas están fundamentadas y estas están reconocidas por sus teorías y por las cuestiones que les preceden. Algo bien importante es que
Cuando nosotros trabajamos el concepto de organización y teoría, pues vamos a comprender que el ser humano, en su andar por la vida, en su definir sus conceptos y definir sus teorías, comprende que para que su teoría sea aceptada, su realidad sea aceptada, pues debe sustentarla con teorías. O hay teorías que explican su conducta, su proceder, y el alumno o el individuo no le presta mucha atención a esas teorías que existen, ¿sí? Vamos a empezar a comprenderlo. Los niveles teóricos y la metodología. La concepción teórica metodológica es sinónimo de teoría, es decir, un sistema de saber generalizado que explica científicamente la realidad. Una elaboración mental de carácter orgánico con una estructura interna compleja integrada por categorías, principios y leyes para interpretar su esencia, que emana de la actividad cognoscitiva científica y que encuentra en la práctica su criterio de verdad y aplicabilidad en el proceso de transformación de la realidad. Está íntimamente relacionada con la concepción filosófica del científico que la elabora y las condiciones sociohistóricas espaciales y el campo de la ciencia en que se produce. Evidentemente, la semana pasada estuvimos trabajando todo lo que concierne a situaciones del conocimiento, la ontología, la epistemología, y ahora nos encontramos trabajando un apartado que es todavía un poquito más profundo, es decir, es una cuestión inversa y eso es bien interesante. Cuando nosotros trabajamos el aspecto de la filosofía o de los conocimientos inmateriales o las situaciones inmateriales, más profundo significa más elevado. Es decir, entre más profundidad le das al estudio, tu pensamiento se coloca en un nivel más elevado. Entonces, la concepción teórica, la cuestión teórica metodológica, nos produce un saber generalizado que explica científicamente la realidad. Es bien interesante, por ejemplo, en las actividades de esta semana, ustedes van a analizar un fenómeno social interesante, un fenómeno conductual, que obviamente tiene bases científicas, se compone de bases científicas. Y entonces, las situaciones que nosotros pues no las conocemos como tal, no las ubicamos como tal, simplemente pensamos que hay una conducta y esa conducta es normal, es una conducta típica, pero cuando nosotros estudiamos las teorías que rodean a esa conducta o que le dan sustento a esa conducta, entonces comprendemos realmente qué está funcionando dentro del ser humano y qué no está funcionando, ¿sí? Y lo vamos a ir describiendo poco a poco, ¿sí? Y entonces, el ser humano debe comprender que para integrar un manejo conceptual de la realidad, el alumno, el individuo, el investigador, cuando va a descifrar un manejo conceptual de la realidad, entonces, obviamente debe comprender las teorías y debe entender las teorías que las sustentan. Y estas están integradas, obviamente, por categorías, principios y leyes, ¿sí? Para interpretar la esencia de las cosas. Eso es bien importante. ¿Cómo interpretamos la esencia de las cosas? Ahora bien, la investigación en el campo educativo posee un arsenal importante de concepciones teóricas y metodológicas que le sirven de sustento para la fundamentación científica de los temas de pesquisa, así como para el descubrimiento de nuevos conocimientos a partir de la obtención de datos y hechos originales y su correspondiente interpretación. Sin embargo, no siempre los investigadores son conscientes de la existencia de los niveles dentro de la teoría y de los métodos investigativos aplicados, sean teóricos o empíricos, lo que puede provocar una confusión epistemológica.
¿qué sucede aquí con la confusión epistemológica? Esto es un fenómeno muy típico y muy presente en todo el ejercicio de investigación. Miren, nosotros aprendemos a investigar, ¿sí? Nosotros aprendemos a investigar, pero ¿de quién aprendemos a investigar? ¿Quiénes son los que nos enseñan a investigar? ¿Quiénes son los que nos enseñan a desarrollar metodología? Pues evidentemente a los abogados nos enseñaron otros abogados. A los docentes les enseñaron otros docentes. Eso crea un perfil epistemológico, la forma en cómo asimilamos el conocimiento, manejamos el conocimiento y transmitimos el conocimiento. Obviamente, cuando tú estás elaborando investigación y estás documentando teorías, influye demasiado tu epistemología, la epistemología con la que tú estás aprendiendo a investigar, porque, pues obviamente, sigues una referencia teórica, pero también sigues indicaciones prácticas y de conocimiento de tus asesores. Entonces, creas una epistemología personal. Y esta epistemología siempre va a influir en tu investigación. Si tú compartes tu epistemología, tú socializas tu epistemología en tu investigación, pues evidentemente alguien la va a confrontar. Puede decir que está mal, puede objetarla, puede decir que lo hubiera hecho de otra manera. Pero eso no implica que tu investigación esté mal, porque estás evidentemente haciendo investigación con concepciones teóricas metodológicas que están certificadas y validadas por los expertos en tu especialidad o en tu materia. Aquí la situación es cuando confrontamos nuestras investigaciones con epistemologías diferentes, ¿sí? Es decir, me ha sucedido, fíjense, en alguna ocasión me pidieron asesoría para investigación alumnos de psicología. Y entonces, cuando yo empecé a comentarles mi perspectiva epistemológica sobre su investigación, empezaron a poner cara de duda, como de que eso yo nunca lo había escuchado, o eso no lo relacionamos así, o eso no lo trabajamos de esta forma. Porque, obviamente, sus asesores en psicología ya les estaban implementando e implantando una epistemología muy definida. Y eso sucede con mucha regularidad. Por eso, creo que las universidades, las instituciones, se han dado a la tarea de crear, pues obviamente, sus propios espacios disciplinarios, ¿no? Existe la Facultad de Derecho, existe la Facultad de Filosofía y Letras, existe la Facultad de Psicología, existe la Facultad de Medicina, porque entonces se entiende que se desarrollan esas separaciones para que el alumno pues atienda a su propia epistemología y a su propia metodología. Así es donde se va comprendiendo la importancia de lo que estamos hablando en este instante, ¿no? En este momento. Ahora bien, ¿sí? Los niveles en la teoría. Vamos a hablar de los niveles en la teoría. El primer nivel es el nivel teórico general. El teórico general incluye los referentes filosóficos y epistemológicos que le sirven de base a la concepción teórica e incluye la metodología general del conocimiento científico, los supuestos ontológicos y epistemológicos, los cuales el investigador debe conocerlos esencialmente como parte de su cultura científica y tenerlos en cuenta de acuerdo con la teoría asumida, para mantener la imprescindible coherencia y consistencia que evite posiciones eclécticas. Por ejemplo, dentro de este nivel estarían los referentes positivistas, neopositivistas, fenomenológicos o lógico-dialécticos que están presentes en las concepciones teóricas contemporáneas. Vamos a explicar poco a poco. Es decir, el nivel teórico general versa
sobre las concepciones o las conceptualizaciones más generales y abstractas posibles. Es decir, partimos de que existe una teoría general. Por ejemplo, vamos a hablar del enfoque en la investigación. El enfoque en la investigación, cuando tú hablas de un enfoque, pues hablas de un enfoque cualitativo o de un enfoque cuantitativo o de un enfoque mixto. Evidentemente, no va a ser investigaciones del mismo corte, de la misma tesitura, y no se van a obtener las mismas cosas. Nos vamos a especificaciones a apartados o a reducciones más específicas. Por ejemplo, el tipo de investigación, el diseño de la investigación, en donde ya el referente ya no es tan teórico general, es más específico, pero también incluye a las cuestiones filosóficas y epistemológicas. Por ejemplo, cuando hablas de teorías de valores, cuando hablas de teorías de socialización, cuando hablas de teorías del capitalismo, cuando hablas de una investigación sistemática, una investigación doctrinaria, referentes que son generales y que pueden darle un encuadre bonito a tu investigación o a la situación que quieres trabajar, pero también esto debe tener coherencia y consistencia. O sea, no se trata de tomar teorías por tomarlas. Ahorita viene a mi mente cuando en la carrera de Derecho me empecé a encontrar, es que en la metodología, lo comentábamos con un maestro, en la metodología se adquieren como modas, como tendencias, ¿sí? Entonces, analizábamos el diseño de las investigaciones en Derecho de un tiempo para acá, y todo el mundo empezó a utilizar el diseño sociojurídico, empezando manejándolo como un diseño cuando no lo es, ¿verdad? La cuestión sociojurídica es más un tipo de razonamiento, un tipo de enfoque, si lo quisiéramos manejar así, que no se acerca a lo cualitativo ni a lo cuantitativo, pero es una perspectiva de abordaje. Es una perspectiva de abordaje que no tiene un diseño como tal, no es un diseño. Pero todo el mundo decía, bueno, es que entonces mi investigación es sociojurídica. Y empezamos a observar que todo el mundo empezó a utilizar lo sociojurídico como diciendo, pues es el paracetamol de las investigaciones, ¿no? O sea, no hay mayor problema. Sociojurídico, sociedad, derecho, pues, está resuelta la fórmula. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de que se tomó un referente del derecho, de una perspectiva de abordaje para ciertas situaciones de investigación, pero todo el mundo lo empezó a implementar como si fuera una aplicación dirigida a cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de proyecto. Eso sucede porque el alumno no se documenta correctamente en lo que tiene que hacer. En el campo de la educación es lo mismo. En el campo de la educación, ustedes tienen que desarrollar ciertos estudios, aplicar y dedicar ciertos estudios a la comprensión de elementos muy relacionados con las cuestiones sistémicas de la educación, las situaciones metodológicas de la educación, y elegir diseños apropiados para la investigación, ¿sí? Ahora, dice aquí, por ejemplo, dentro de este nivel estarían los referentes positivistas, neopositivistas, fenomenológicos o lógico-dialécticos que están presentes en las concepciones teóricas contemporáneas. Estamos hablando ahí de filosofía, estamos hablando de dialéctica, la dialéctica como la habilidad, la técnica del discurso, del convencer a través del razonamiento discursivo, las cuestiones positivistas. O sea, imagínense trasladar nuestra investigación hasta el razonamiento de Kant, Comte, Descartes, todos esos especialistas en hablar de estas conceptualizaciones, que es bien importante, pero no olvidemos la cuestión de la actualización, de cómo actualmente se están manejando. Esto tiene doble filo, o una contraposición, porque en este afán de investigación, en este ánimo de investigación o de trabajar las cuestiones niveles teórico de la investigación,
Pues ahora sí que mucha gente le mete mano a la investigación, aunque no tenga ni el ánimo ni la intención de hacerlo y lo haga por obligación o porque le están imponiendo trabajarlo. Y entonces, cuando se le mete mano a la investigación, bajo esas condiciones creo que no se hace un buen trabajo y no se obtiene un aprendizaje pues significativo, ¿no? en ese contexto. Y entonces, ahora bien, pasamos del nivel teórico general al nivel teórico particular. Referido a la conceptualización teórica de la disciplina científica, específica con sus principios, leyes, categorías y conceptos propios como sistema en su coherencia lógica jerarquizada, como reflejo de sus relaciones esenciales y consistencia externa con respecto a otras concepciones, tiene como antecedente el nivel anterior y es consecuente con él. Constituye su derivación lógica en una ciencia particular. Por ejemplo, en este nivel están las concepciones conductistas, piagetianas, vygotskianas, cognitivistas y constructivistas, que coexisten en la actualidad y son más fácilmente identificables que en el nivel teórico general por su carácter evidente y no latente. Bueno, en el nivel teórico general, pues, ¿qué crees? Hablabas de autores de cobertura o de dimensión universal. Pero sus teorías, pues, miraban sobre mucha superficialidad, son más teorías con mucha más superficialidad y teorías con más, no sé, cobertura ideológica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que sus ideas podían aplicarse a muchos espacios o a muchas situaciones coherentes en ese trabajo, pero hablando en una dimensión más exagerada. Aquí ya vamos a la cuestión teórica particular, es decir, métodos, especificaciones de método. Si tú analizas a los autores que te presentan aquí, pues entonces vas a hablar acerca de Piaget, que hablaba de los estadios, Vygotsky, que hablaba de la zona de desarrollo próximo, el cuestión del andamiaje, el cognitivismo, ¿sí? Teorías muy importantes a partir del pensamiento, de la educación, cómo se relaciona sociedad, educación, pensamiento, el proceso cognitivo, obviamente el proceso cognitivo conceptual, el proceso cognitivo que se desarrolla en la conjunción de los elementos individuo, medio ambiente, manifestación de ideas, ¿sí? Y todo lo que coexiste en la actualidad y son más fácilmente identificables. Por ejemplo, en el bimestre anterior, el cuatrimestre pasado, pues nos dimos a la tarea de analizar este tipo de teorías, teóricas particulares. Hablábamos acerca de Montessori, hablábamos acerca de John Dewey, hablábamos acerca de Rousseau, todo lo que era el siglo de la Ilustración. Hablábamos de cuestiones teóricas particulares que le daban sustento a lo que estamos analizando. Y entonces, dice aquí el nivel teórico particular que cuando estás trabajando eso, a tu investigación o a tu conocimiento, le estás dando una cuestión más específica, más coherente, lógicamente jerarquizada. Vas de lo general a lo particular, pero congruencia, conecte, ¿sí? Evidentemente, si comprendes la teoría general y la estás comprendiendo, la estás entendiendo en su dimensión al menos apropiada, ya no exacta, sino apropiada, entonces obviamente vas a poder relacionar las teorías particulares con las teorías generales. Por ejemplo, la cuestión humanista, la cuestión positivista, la cuestión socialista, la cuestión de educación, la ilustración alrededor de todas estas teorías que ahora tenemos, ¿no? Que ahora estamos utilizando. Y entonces, el carácter, el nivel teórico general, aquí de mencionar algo importante, tiene un carácter evidente y no latente. Creo que el carácter latente o el aspecto latente se lo dan las teorías más específicas, ¿no? Las particulares.
Y pasamos al nivel metodológico, ¿sí? Ya vimos el nivel teórico general, después vimos el teórico particular y ahora vamos al metodológico. El conjunto de métodos generales y particulares, teóricos y empíricos, incluyendo a las técnicas y procedimientos para investigar un objeto, se encuentran con una independencia relativa, porque si bien es cierto que las concepciones teóricas predominantes privilegian determinado arsenal metodológico, no quedan en la práctica investigativa ligados obligatoriamente a ellas porque pueden aplicarse en otras sin desmerecer el rigor científico. Por ejemplo, el método experimental con sus referentes cuantitativos propios del enfoque positivista, en las investigaciones de corte conductista en la educación. Es viable aplicarlo en una investigación que no tenga de base esta concepción teórica general. De igual modo, el método hermenéutico, con su origen en el enfoque cualitativo, es lícito utilizarlo en otras investigaciones que respondan obligatoriamente a otro enfoque. ¿Qué significa todo esto? Vamos a explicarlo. Existe un conjunto de métodos generales y particulares, teóricos y empíricos, incluyendo, ahí una separación, técnicas y procedimientos para investigar un objeto. Ya estableciste tus teorías generales, ya las relacionaste con tus teorías particulares, ¿sí? Ahora, tú tienes un objeto de estudio, tú estás estudiando algo, un objeto definido. Por ejemplo, un proceso de lectoescritura, un proceso lúdico, el niño y su socialización, un procedimiento de pensamiento matemático, un procedimiento de pensamiento lógico. Estás estudiando algo en especial, estás desarrollando algo en especial. Entonces, debes de conocer los métodos y técnicas para estudiar ese objeto de estudio, incluso su interpretación, cómo lo vas a interpretar, cómo lo vas a transmitir su conocimiento, cómo vas a presentarlo, bajo qué características, bajo qué perspectivas. Esto es bien importante porque entonces dices, bueno, a ver, aquí me da un ejemplo, ¿sí? En una investigación, el método experimental con sus referentes cuantitativos, propios de un enfoque positivista, o un enfoque cualitativo con sus diseños propios, ¿no? Investigación-acción, una cuestión fenomenológica, investigación etnográfica. ¿Por qué es más importante en tu estudio un tipo o un método a diferente a otro? ¿Por qué obtiene una supremacía, una definición o selección de un estudio a otro? Y entonces, evidentemente, justificar la forma en cómo se investiga, en cómo tú vas a interpretar esta investigación y cómo la vas a llevar a cabo, ¿sí? Y entonces llegamos al nivel sociológico. Referido al impacto social que ha tenido la concepción teórica particular, mediante su aplicación continuada y sistemática en la práctica profesional e investigativa dentro de un contexto histórico-social específico, las teorías científicas están condicionadas por la época en que surgen y que le confiere su pertinencia y justificación, a partir de los problemas sociales imposibles de resolver científicamente hasta este momento. El efecto, las transformaciones y modificaciones provocadas por los nuevos conocimientos científicos deben dejar su impronta de manera que promuevan el desarrollo social. De lo contrario, no resistirían la prueba del tiempo y dejarían de existir. Viene a mi mente ahorita, por ejemplo, que los proyectos que se están trabajando en la carrera de educación en la universidad, la gran mayoría se relaciona con la implementación de las competencias digitales y el uso de las herramientas tecnológicas. Sobre esa situación versan los proyectos en este momento. ¿Por qué? Porque los alumnos, los universitarios, pues cayeron en la cuenta, se dieron cuenta de que, dada la contingencia,
el uso de las herramientas tecnológicas para aprender y para enseñar, y las competencias digitales no estaban al nivel de la contingencia que la contingencia nos exige. Entonces, los alumnos ahora están trabajando sus proyectos ubicados y tienen la tendencia a dirigirlos hacia esta situación de competencias digitales y herramientas tecnológicas. Todos los proyectos, creo que no vi un proyecto que no se relacione con eso. Entonces, aquí es donde entra el nivel sociológico. Si bien es cierto, ¿sí? Si bien es cierto que la contingencia que estamos viviendo nos despertó a ciertas manifestaciones, tanto académicas como sociales, nos abrió las puertas a una situación en donde tuvimos que implementar, actualizarnos, crear una definición operativa de nuestro trabajo muy diferente. También es cierto que el alumno, aunque tenga la intención de trabajar una cuestión operativa en un proyecto relacionada con las competencias digitales y relacionado con las herramientas tecnológicas, no lo puede hacer simplemente con la escasez de conocimientos que tiene. Tiene que hacer una investigación profunda, tiene que capacitarse, tiene que ingresar a un modelo de estudio o de aprendizaje en el que sea capaz de incorporar todas estas teorías y llegar a conocimientos mucho más complejos de cómo hacer trascender el diseño operativo de su propuesta. Eso es lo que nosotros planteamos en la universidad. Es decir, está bien que tu proyecto se dirija a ese entorno, está bien que tu proyecto se vaya a manejar ese entorno, pero ¿qué crees? No eres especialista en el tema. Tú no eres especialista en ese tema, tú eres un estudiante de educación. Y entonces tú quieres crear un proyecto que se relaciona con las herramientas tecnológicas, que se relaciona con las competencias digitales, y en ese campo tu nivel de abstracción, tu nivel de conocimiento es casi nulo, ¿sí? No vas a transformar un esquema operativo, o no vas a transformar una definición operativa de toda una gama de situaciones a través de un conocimiento superficial. Por eso, la teoría tiene niveles, y los niveles los debes conocer, los debes concatenar de una forma muy apropiada o muy completa. A eso se refiere. Y aquí en este ejemplo explica perfecto. Todo mundo ahorita quiere hacer proyectos relacionados con las competencias digitales, relacionados con las herramientas tecnológicas, pero ¿qué crees? No eres experto. Hasta el momento en que tú realmente profundices, ¿sí? Profundices sobre el estudio de los campos, y entonces en tu proyecto crear una situación de interdisciplinariedad, ¿sí? En donde tú dices, a ver, aquí yo quiero hacer este proyecto, pero ¿qué crees? Necesitamos un experto en herramientas tecnológicas y necesitamos un experto en competencias digitales. Y entonces así es como se crea la interdisciplinariedad de los proyectos, en donde ya aproximas a tu proyecto a gente especialista que sabe trabajar lo que tú quieres trabajar o quieres implementar. Por eso existe la cuestión multinivelar en los proyectos, ¿no? Y entonces aquí esto sucede porque entonces si tú no trabajas un proyecto con esa esencia, con esa sustancia, pues evidentemente tu proyecto solamente se convierte en algo de paso, ¿no? Algo que no va a subsistir. Y entonces llegamos al punto de que en la fundamentación del problema científico está presente el nivel teórico particular de manera manifiesta, además de las exigencias lógicas y empíricas para su acertada elaboración. En la historia de las disciplinas científicas existen múltiples ejemplos que ilustran la supeditación de los problemas investigativos a los referentes teóricos predominantes, por lo que un mismo problema ha sido examinado desde diferentes miradas. Precisamente en la identificación y formulación del problema subyace el nivel teórico general, debido a que requiere de una postura teórica del investigador, así como también el nivel sociológico, porque el ejercicio continuado de su profesión educativa, en este caso, le permite constatar su relevancia
y novedad, que justifica la realización de una investigación. Cuando tú ya empiezas a comprender la organización de estos niveles en la investigación, el nivel teórico general, el nivel teórico particular, la cuestión de la socialización, ¿sí?, del tema, y evidentemente la metodología, ¿sí? Entonces ya puedes y ya estás en condiciones de adoptar una postura teórica alrededor de este tema, de evidenciar aspectos importantes, aspectos fundamentales, y no tomar una decisión de investigación respecto de algo que solamente está, obviamente es una situación real, pero que de la cual no tienes conocimiento y no tienes antecedentes, ¿sí? Y en las ciencias sociales contemporáneas, ¿sí?, desde el siglo anterior, se han venido desarrollando la denominada investigación multinivel, las cuales abordan objetos de estudio que se encuentran en diferente orden, referidos a conceptos de jerarquías distintas, con el objetivo de aportar resultados científicos más abarcadores en el plano social. Se pretende realizar mucha investigación que está comprendida dentro del plano social, y esto nos arroja una situación de diversos fenómenos que pretenden ser estudiados desde diferentes formas, pero se requiere el campo de estudio. Por ejemplo, viene un proyecto que quiere implementar situaciones de lenguaje en niños que todavía no ingresan a preescolar o que están en su primera etapa de preescolar. ¿Conoces todas las teorías referentes al manejo de la situación del lenguaje? ¿Cómo detectas deficiencias en el lenguaje? ¿Qué haces respecto de esas deficiencias en el lenguaje? ¿Cuáles son los métodos de corrección o métodos de trabajo o métodos de solución? ¿Cuáles son las teorías particulares que abordan ese desempeño, que abordan ese escenario? Y entonces tienes que empezar a documentar toda una ilustración de situaciones y no ubicarte, o de referentes teóricos, y no ubicarte solamente en la respuesta inmediata o en la situación inmediata de un maestro que está implementando un método para desarrollar lenguaje o para promover el lenguaje, el uso del lenguaje. Esta cuestión es una situación contemporánea en las ciencias sociales, es decir, se pretende jerarquizar, abarcar situaciones en el plano social y trasladarlo a la cuestión educativa. Es bien difícil realmente enfocarnos en la cuestión educativa para influir en el contexto social. Casi siempre es el contexto social hacia la situación educativa. Queremos que, como lo dijimos en el bimestre anterior, queremos que la educación funcione resolviendo necesidades de la sociedad. Y entonces por eso la educación se traduce sistemáticamente en fracasos, porque no está diseñada para resolver todas las situaciones sociales que imperan en este momento, ni tampoco los maestros o los docentes están capacitados cognitivamente y operativamente para darle solución a todas las situaciones que se presentan en un centro escolar, obviamente, o en una institución educativa. Y, por último, como la investigación científica es un proceso de abstracción, cada uno de estos niveles resulta un objeto de estudio válido, teniendo siempre en cuenta las limitaciones que provoca restringirse a un solo nivel, por lo que de los resultados científicos obtenidos no se deben hacer generalizaciones que involucren a otros no investigados. Precisamente, las investigaciones multinivel tratan de solventar los impedimentos de los estudios de los niveles aislados, para el logro de estudios más integrales. Eso es a lo que me refería. Muchos de tus proyectos o mucho de tu trabajo te va a exigir interdisciplinariedad. Y entonces ahí es donde debes hacer uso de ese tipo de herramientas o de ese tipo de auxilios para poder crear una investigación más concreta, más completa. Durante la semana vamos a estar trabajando con estos temas, vamos a estar desarrollando más investigación sobre estos temas, vamos a generar situaciones alrededor de estos temas y vamos a comprender cómo vincular de mejor manera estos temas para nuestra investigación. Ha sido un placer saludarles y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.